Buenos días, buenas tardes. AR Noticias de hoy y del ayer. Hoy les traigo información importante sobre la reforma eléctrica del presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, el cual quiero ponerlos a su disposición. Empecemos diciendo que creará una super CFE y que el litio será solo para México. Y digo esto porque los gobiernos pasados se encargaron de entregar el petróleo y la energía eléctrica. Recordemos que Felipe Calderón trajo varias empresas españolas para que saquearan a México. Y si bien que la saquearon, se volvieron corruptos y tenían a sus empleados mexicanos con salarios muy bajos de esclavos. Bueno, el secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer algunos puntos a destacar de dicha iniciativa, la cual beneficiará a todos los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que ya se envió la iniciativa de reforma en materia eléctrica, que entre otros temas incluye el tema de explotación de litio. En esa misma iniciativa para la explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación. El litio que hay en el subsuelo de nuestro territorio es de los mexicanos, dijo Andrés Manuel. Y tiene razón. No tiene por qué haber empresas extranjeras ni la iniciativa privada beneficiándose a costa de lo que es de México y de los mexicanos. Asimismo, el secretario Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno SEGOV, dio a conocer los puntos a destacar de la iniciativa. En la iniciativa de decreto se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con ello, la CFE será un organismo con personalidad jurídica propia. Se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional, y que sea posible que haya electricidad a menor costo para los mexicanos, que todos podamos tener acceso a electricidad y a mejorar precios, dijo el secretario de Gobernación en la mañanera. La CFE será la encargada de producir y despachar el 56% de la energía que se genere en el país, dejando que el sector privado pueda participar hasta en un 46%, es decir, desaparecerán las subsidiarias anteriores de la CFE, volviéndose la CFE en un solo ente, una sola empresa. Queda solo un organismo que será el encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica que se produce. De acuerdo con López Hernández, la CFE se fortalecerá a través de la desaparición de los contratos conocidos como de autoabastecimiento. O sea que las empresas españolas que trajo Felipe Calderón ya chingaron a su madre. Tendrán que irse, porque en realidad no eran asociados en la producción de energía eléctrica, sino eran clientes que resultaban beneficiados porque este tipo de productoras, entre otras cosas, no pagaban porteo, se agarraban de los cables, ni prorrateaban para ello el costo de la transmisión de la energía eléctrica. Y en este sentido explicó que grandes cadenas comerciales o tiendas de autoservicio tendrán que adquirir la energía eléctrica a CFE. Recordemos que los otros pagaban 50 pesos cada bimestre, cuando en una casa hogar pagan arriba de
500, 600, 800, hasta 1500 pesos. Una cosa brutal. En otro caso, el litio, minerales estratégicos no serán concesionados. Será el gobierno de México el que extraiga ese material para beneficio de todos los mexicanos. Los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, por lo que será el Estado el que intervendrá en la exploración y producción de estos, detalló el titular de la SEGOV. Asimismo explicó que las concesiones que hayan sido otorgadas para la explotación de otros minerales, como el oro y la plata, permanecen. Yo les quitaría las concesiones. Se están haciendo ricos a costa del territorio mexicano. Aparte de que pagan a sus empleados salarios de esclavos. Esas no podrán ser utilizadas para la producción y explotación de litio. Hay 8 concesiones otorgadas a la fecha para la posible explotación de litio y quedarán vigentes. Pues sí, recordemos que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón dieron todo, saquearon a México. Estas quedarán vigentes siempre y cuando acrediten ante la CFE y la Secretaría de Energía CENER que han iniciado el proceso de exploración y que están en los términos previstos para iniciar la producción. Ante ello, el funcionario indicó que informes reflejan que solo una de estas 8 concesiones cumplen con los lineamientos, o sea que 7 no cumplen. La CNH y la CRE desaparecen. Hijo, una excelente noticia, ya que estos funcionarios trabajaban para las empresas privadas, la IP privada mexicana extranjera. También desaparecen 2 organismos que habían sido creados para cortar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, dijo el funcionario federal, por lo que esta iniciativa de reforma pasará a formar parte de la comisión. ¿Qué les parece, amigos? Excelente noticia, ¿no? Bueno, pues para entender las claves de la nueva reforma eléctrica, que esperemos que los diputados se pongan las pilas y voten a favor y dejen de estar en contra del gobierno mexicano, que quiere el bien para todo México y para todos los mexicanos. Dejen de estar jodiendo. Dice, de aprobarse, la CFE se convertirá en el único organismo responsable de la generación eléctrica y la transición energética. La CENER absorbería la labor de los reguladores del sector. Y luego dice que el aviso llegó desde el primer día del sexenio. El presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ya había advertido. Y sí, tenemos 3 años que el presidente advierte sobre la intención de modificar la dinámica creada en el mercado energético, porque no trajo beneficios. Supuestamente iban a invertir 200,000 millones de dólares y solo invirtieron 12,000 hasta la fecha. Este es un problema que trae arrastrando el gobierno del presidente, pero que él no avaló. Lo avaló la Cámara de Diputados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Una vasca, una porquería. Dice, tras la reforma en el sector realizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, después de diversos intentos lanzados sin éxito, que incluían la emisión de políticas, acuerdos con los reguladores y reformas secundarias, el presidente ha enviado al Congreso el instrumento final para regresar al centro del mercado a la Estatal Comisión Federal de Electricidad, CFE. El sector y los privados
esperaban una iniciativa que incluyeran todo lo que se intentó echar hacia adelante en los últimos años, o sea, seguir saqueando a México, como lo han venido haciendo. Pero la reforma eléctrica del presidente López Obrador ha resultado más agresivo que la expectativa. Estas son las claves para entender de qué va el instrumento, que en dado de ser aprobado por el Congreso, dará a la empresa dirigida por Manuel Bartlett la rectoría del mercado eléctrico. Ojalá. Asimismo le diremos adiós a la figura de empresa productiva de Estado. Adiós a la figura de empresa productiva de Estado. La reforma energética trajo consigo un cambio en la forma en la que se denomina Pemex y CFE. Ambas compañías dejaron de ser paraestatales y se transformaron en empresas productivas del Estado, lo que les da la obligación de participar en sus respectivos mercados como una compañía más y sin un trato favorecedor, como parte de los esfuerzos por abrir el mercado eléctrico y petrolero a la iniciativa privada. Pues sí, saquearon todo, vendieron plataformas, otorgaron contratos lesivos, dañinos para el país y para los mexicanos. Dice que el documento enviado por la presidencia busca echar atrás ese cambio y denominar a la CFE como organismo de Estado. Esto regresaría a la eléctrica nacional a tener un papel preponderante dentro de la generación de energía y el resto de las actividades del mercado. Con este cambio, Pemex también dejará de ser contemplado como una empresa productiva del Estado, tal y como era considerada antes de 2013, cuando la reforma Patito de Enrique Peña Nieto fue avalada y que trajo tantas penas al gobierno de México. Recordemos que la reforma del 2013 abrió el mercado de generación eléctrica a las compañías privadas, mientras que CFE se quedó de manera exclusiva con los mercados de distribución y transmisión. Pero el nuevo documento busca que la eléctrica nacional lleve a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva, como debe de ser, como debió de haber sido desde el principio. Una empresa que genere energía eléctrica para todos los mexicanos a buen precio y al alcance de todos. La generación de electricidad deberá de ser en 54% de la CFE y el 46% restante de las compañías privadas. Con eso CFE se pone a la cabeza y se pone arriba como principal proveedor de toda la población mexicana. Plantea que la estatal adquiera el porcentaje de los privados basado en procedimientos de competencia. Pues sí, porque pues la energía está aquí, ellos no la traen del extranjero, ni la producen en otro país. Desde el inicio del sexenio, el gobierno federal ha sido criticado por impulsar la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles. Pues sí, pero el 2% de las energías Patito es lo único que producen. Las renovables, 2% a nivel nacional. Con eso no alcanza ni a alumbrar a un pueblo, a una comunidad, a una colonia. Dice, ahora la iniciativa de reforma busca dar a la compañía eléctrica la responsabilidad de ser quien ejecute las acciones encaminadas a la transición energética. Y desaparecen los organismos autónomos, ya les había dicho, ¿no? Desaparece la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que servía de coyote a las empresas
extranjeras y nacionales de la iniciativa privada. La Administración Federal ha hecho muchos cambios dentro de los organismos que han ido encaminados a su debilitamiento. Sí, pues lo dejaron debilitado en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está reorganizando las instituciones para que regresen al gobierno lo que había entregado estos dos presidentes corruptos. Dice, la iniciativa busca eliminar el artículo constitucional que avala su creación y dar a la Secretaría de Energía la facultad de regular a los mercados de electricidad petrolíferos y los contratos petroleros. Pues sí, porque pues las empresas privadas no invierten. Prometieron traer miles y miles de millones de dólares y engañaron porque pensaron que los gobiernos mexicanos iban a invertir como estaban acostumbrados. Pero este gobierno no les hizo el caldo gordo. Y el litio, pues volvemos a lo mismo. El gobierno federal decidió no otorgar más concesiones sobre litio y minerales estratégicos debido a su importancia dentro del proceso de transición energética. De acuerdo con lo que se lee en el documento, hasta ahora la explotación de litio avanza en un vacío legal, porque están esperando que el gobierno invirtiera para que ellos sacaran y se beneficiaran. Es como la planta que tenía en Tula y que no usaban y que tenía que pagar 1 millón diariamente por no usarla. Un robo, un fraude, malditos empresarios corruptos. El Ejecutivo Federal busca elevar el litio a nivel de área estratégica de Estado para ejercer de manera exclusiva la explotación de ese recurso y no entregar nuevas concesiones, aunque mantendrá aquellas ya dadas previamente, como la de Mina Bacanora, una de las reservas de litio más grandes a nivel mundial. Les digo, amigos, que los gobiernos pasados neoliberales estaban acostumbrados a entregar todo y a cobrar una miseria a las empresas por extraer los minerales que le pertenecen a México. La iniciativa de reforma plantea la eliminación de los certificados de energías limpias. Dice que un instrumento diseñado durante el sexenio pasado para incentivar la construcción de nuevas infraestructuras de generación mediante fuentes renovables. Pues es que nada más el 2% genera electricidad. O sea, los generadores privados de energía reciben estos certificados de parte de la Comisión Reguladora de Energía, que a su vez deben ser adquiridos por los productores de energía mediante fuentes convencionales. Pero el 2% no es una miseria. O sea, todo quieren que el gobierno invierta. La Administración Federal ya había intentado modificar la forma en que se emiten estos certificados para que las centrales de la estatal CFE, que funcionan mediante combustibles limpios y que fueron construidas antes de la reforma, pudieran acceder a ellos. Pero el cambio que se promovió en octubre del 2019 no logró prosperar. Recuerden que hasta jueces otorgaron amparos para parar la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel en octubre del 2019. Después de que las compañías privadas interpusieron una serie de amparos. O sea, una tontería, y se siguen quejando. Dice el Consejo Coordinador Empresarial que afectará a la economía mexicana la reforma energética. O sea, yo no entiendo cómo se atreven a decir que va a afectar a la economía del país.
Si fuera la iniciativa privada estarían dando palmadas, aplaudiendo. Dice que el Consejo Coordinador Empresarial, que advirtió sobre los riesgos de la reforma energética presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que traerán al país problemas, pues aseguran que la iniciativa podría lastimar profundamente al país en materia económica. Entonces, si concesionan y si siguen concesionando como lo venían haciendo, ¿qué beneficios tenemos los mexicanos si se paga más energía eléctrica en los hogares? Dice que la iniciativa obligará a todos los mexicanos a adquirir la energía de CFE. Pues sí, sin importar la calidad de la misma. Si generan luz, ¿qué es lo que necesitan los mexicanos? Dice que plantas obsoletas. Pues sí, porque tampoco invirtieron los gobiernos pasados en renovar, en actualizar las plantas. Y pues hoy son obsoletas, pero pues como las plantas de Pemex que se están actualizando. Dice que incrementarán su participación de mercado sin tener que competir, no en costos ni en nivel de emisiones. O sea que para ellos costos y emisiones es su pretexto. Advirtieron que de formalizarse la reforma propuesta por Andrés Manuel implicaría que las plantas más modernas y generadoras de electricidad del sector privado dejen de operar. Pues es que ellos cobraran menos a las familias mexicanas, no había ningún problema. Creo que ningún mexicano se negaría a pagar, en lugar de 800 pesos cada 2 meses, pagar 400 o 600 o 500. Pero obvio, la iniciativa privada con sus plantas nuevas, seminuevas, eso dicen, serán perjudicados, pobrecitos. Dice que Andrés Manuel va a violar los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del Poder Judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución. Pues no, porque Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le hicieron cientos de cambios a la Constitución mexicana y nadie dijo nada, nadie se quejó. Entonces ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere cambiar algunos artículos, entonces sí, ahorita dicen los del Consejo Coordinador que está violando la Constitución. O sea, no mamen, de verdad, no mamen los del Consejo. Desde Carlos Salinas de Gortari se ha violado la Constitución cientos de veces para poder beneficiar a empresas privadas, para poder robar a México y a los mexicanos, para tenerlos en esta situación de pobreza. Dice que el Consejo Coordinador Empresarial señaló que la CFE no ha desarrollado centrales de generar usando energías renovables de bajo costo y por tal caso no ha contribuido a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes. Pues sí, porque nunca los gobiernos se dedicaron a invertir en la compañía de electricidad. Para ello lo importante era entregar las plantas, las generadoras de electricidad a la iniciativa privada.
convertirlas en chatarra para que empresas privadas mexicanas y extranjeras se hicieran cargo de la distribución de la energía eléctrica. Así están acostumbrados estos infelices. Dice el fulanito este del CED, del Consejo Coordinador Empresarial, dice: estamos ante una contrarreforma que a todas luces no cumple con los objetivos que pretende, ni plantea soluciones sustentables. Pues señalaron que de aprobarse la reforma planteada por el gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático. Recuerden que Estados Unidos renunció al cambio climático y que no está invirtiendo. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Espero les haya interesado, amigos. Ya saben, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima. Gracias por ver mi video. Solo trato de aportar mi granito de arena. Hasta luego.